Muy buenos días, amables televidentes de Conexión Global RD. Hoy tenemos un programa especial. Gracias por estar con nosotros siempre. Agradecemos su sintonía y, como siempre, nosotros después de esta pandemia, desde marzo, desde que comenzó este año, tenemos que decirle, por favor, cuídense, cuidémonos. Seamos responsables, libertad responsable, actuemos siempre con responsabilidad, el país lo necesita. Tenemos un plato fuerte, tenemos un gran hombre de la República Dominicana que va a estar con nosotros. Antes voy a conversar con Manuel Escalante, nuestro socio, conductor, el productor de este programa de Conexión Global RD. Muy buenos días, Manuel Escalante. Buenos días, Víctor. Gracias, televidente, por estar con nosotros. Gracias a nuestro invitado de sección. Y productor y conductor somos los dos. Eso es él, tú sabes. Señores, gracias por compartir con nosotros esta hora. Sabemos que es importante que a las 10 de la mañana de un sábado usted esté viendo Conexión Global RD, es porque tiene un interés particular. Hoy trataremos un tema muy interesante. Hablaremos de la incidencia de la corrupción gubernamental en el desarrollo de los pueblos. Para ello, tenemos al señor Cándido Mercedes, que es sociólogo, experto en gerencia, especialidad en gestión de talento humano, desarrollo organizacional y gerencia social y sociología organizacional. Además, es consultor e instructor organizacional, catedrático universitario, profesor de la Universidad y del Instituto Tecnológico Santo Domingo INTEC y de la Universidad Autónoma Santo Domingo. Con el sociólogo Cándido Mercedes, a quien le damos formalmente bienvenida, hablaremos de la incidencia de la corrupción gubernamental en el desarrollo de los pueblos. Cándido, bienvenido a Conexión Global RD. Muy buenos días, un placer compartir con ustedes, sobre todo un tema que es muy interesante para la sociedad dominicana. Muy interesante, muy necesario que lo Muchísimas abordemos. gracias. Muchísimas gracias. Mire, Cándido. aquí hay un tema, Cándido, que yo quiero iniciar definiendo desarrollo humano. Y lo voy a hacer literalmente, con permiso No, de déjame Cándido. a mí. Ah, pues vamos arriba, Cándido. Muy ¿Qué es bien, desarrollo excelente. humano? Mire, Eso está muy bien. el desarrollo humano tiene que ver cómo una sociedad interviene en lo que son las condiciones de vida de los seres humanos, de esa comunidad, de esa sociedad. Y esas condiciones de vida son materiales y al mismo tiempo espirituales en el contexto, en su medio social, en el cual interactúa. Pero además el desarrollo humano tiene que ver con las distintas opciones para que usted como ser humano pueda ser y hacer en un proceso de ser y hacer tomando en cuenta el medio en el que desarrolla. Tiene que ver con la calidad de vida de los seres humanos. Tiene que ver con tu sentido de libertad. ¿Qué tú haces con tu vida? ¿Qué tú haces con tu tiempo? Tanto en los factores internos tuyos como ser humano, como los factores externos que gravitan. Por ejemplo, para que se entienda. Yo soy clase media alta en República Dominicana. Entonces, en términos internos, entre comillas, se supone que yo estoy mejor que un obrero de Suecia. Pero cuando tú miras el contexto societal, ese obrero o esa clase media baja de Suecia vive mejor que yo. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque aquí yo tengo que tener el vehículo. Yo puedo ir aquí a una bomba, a una gasolinera y me están vendiendo una gasolina mala, dañada. En mi casa los otros días yo tuve visita y esa visita se sintió muy bien en la casa. Pero cuando tuvo que salir tenían como 2 o 3 días que no pasaba el camión de la basura.
¿Entendieron ya? Okay. Por ejemplo, en Suecia, Suiza, Noruega, la tasa de homicidio es casi inexistente, es 0.001. En nuestro país está en 22, 23. Eso quiere decir que tú en Suecia, tú sales por todo el territorio y tú no tienes miedo. Aquí yo tengo miedo y es probable que se le haya ido la luz. Exacto. Aquí yo tengo miedo de ir a la esquina. A mí me quitaron mi anillo a una esquina de mi casa. Mírenlo ahí. No tengo anillo de graduación. Que yo estuve viendo, señor Mercedes, dentro de la definición, algo que debo resaltar. Y es que dice, en el que se respeten los derechos de todos. De todos. O sea que el desarrollo humano es un derecho, no es un privilegio, ni es una prebenda, ni es un populismo, es un derecho ciudadano. Es que cada ciudadano tiene derecho. Es que te permita hacer y hacer lo que tú quieras, siempre que no afecte a los demás, a realizarte como ser humano. Y hay momentos que tú quieres, pero no puedes. Y la sociedad no te ayuda. Eso lo logró Europa con lo que se llama el estado de bienestar. Ahora bien, el desarrollo humano, que es libertad, tanto interna como externa, a veces tú la puedes tener interna, tú puedes vivir bien, pero a veces ustedes me invitan a X sitio y yo digo, ¿hay parqueo ahí? No, pues yo tengo que coger un taxi. Pero yo tengo un buen vehículo, yo no me quiero ir en taxi, pero ¿eso qué? Construye ¿qué? Mi libertad, el sentido de ser libre. A veces una mujer quiere ponerse su cosita bonita aquí en el cuello, pero el esposo le dice, mira, ¿qué tú quieres? Que no atraquen. Y ella que quiere lucirle bonita al esposo, no puede. ¿Y eso qué nos da? Nos da un dejo de tristeza, de nostalgia. Cuando viene a ver, se profundiza en una ansiedad, en una angustia y un estrés, porque te están impidiendo tú ser lo que tú quieres, que ponerte bonita o usted ponerse bonito para su esposa, pero no puede ponerse una cadena, un buen reloj, porque lo van a atracar. Entonces, estamos diciendo, don Cándido Mercedes, que el desarrollo humano está íntimamente vinculado con la protección de los derechos humanos en toda su extensión. En toda su extensión. Ahora bien, ese desarrollo humano que está vinculado entonces con el desarrollo social y va más allá del nivel de vida. Durante mucho tiempo nos estaban vendiendo el paradigma de el crecimiento del Producto Bruto Interno. Hoy se demuestra, Amartya Sen, en un libro que se llama El nivel de vida, que escribió con Joseph Stiglitz, que no basta el crecimiento económico. Tiene que haber una política deliberada desde el Estado, políticas públicas, para conducir ese crecimiento económico en desarrollo humano, en desarrollo social. Eso le iba a preguntar, ¿cuándo surge la necesidad de evaluar específicamente el desarrollo humano? No, desde los años 90 estamos en eso. Acuérdate que en el PNUD, una de las grandezas de Miguel Seara Hatton, Pavel Issa, Rosa Cañete, Olaya Dotel, que hoy están en el Ministerio de Planificación y Desarrollo, es que comenzaron a escribir a partir del 2001, 2002, de todo lo que tenía que ver con desarrollo humano. Pero ya Amartya Sen fue Premio Nobel de Economía, donde en el 90, donde demostraba que el crecimiento económico era necesario, pero no era suficiente para el desarrollo humano, para el desarrollo social. ¿Por qué? Porque tiene que haber una política pública deliberada para disminuir lo más posible la desigualdad social. Por ejemplo, ahora, escúcheme, cuando Danilo Medina hablaba de que esta era una sociedad de clase media y que había más clase media ya que sectores pobres, yo decía que no, que hay una metodología de algunos organismos multilaterales que establecen que ustedes dos no son pobres, están bien sentados. Cuando usted recibe un ingreso equivalente a 4.666 pesos mensuales,
Si usted recibe 4.600 pesos, usted no era pobre. Por lo tanto, la pobreza bajó. Pero bueno, con eso no se paga ni una habitación que bueno. valga la pena. Pero yo lo sé porque yo doy clase en la UAS y le pregunto a los estudiantes, ¿cuánto te pagan en la habitación que usted vive en los 7,000 y 10,000 pesos. Pero está bien, pero son organismos multilaterales para desaparecer de la pobreza con una metodología que ellos tienen. Pero la realidad económica y social te dice que no. 4.600, eso es lo que se llama, en términos del neoliberalismo, es lo que se llama pobreza monetaria. Y entonces nos dijeron que la pobreza monetaria, que Danilo Medina la había encontrado en 39, ya estaba alrededor de un 21%. Ayúdanos ahí, Cándido Mercedes, a entender la pobreza desde la óptica de los organismos multilaterales, en el sentido de la pobreza extrema, la pobreza, o sea, esos tipos de pobreza, sí, y que entonces es en base a un tema monetario. ¿Cómo podemos entender eso? No, mira, ellos dividieron. Pobreza extrema son la gente que reciben el equivalente a $1 diario. ¿Está bien? Pobreza moderada entre $2 y $4 al día. ¿Van entendiendo? Y vulnerable lo que recibían entre $5 a $10. ¿Está bien? Esta es una sociedad de pobre y vulnerable. Y vulnerable, ahora con las condiciones que estamos viviendo, muchos de esos sectores vulnerables vuelven a pobres. Para que entiendan. Acuérdense que tenemos 857,000 seres humanos suspendidos y desvinculados como consecuencia de la pandemia. Esto es de empleo formal, señores. El desempleo ampliado estaba alrededor de 13-14%. Va a volver a 25%. Desempleo ampliado. No el desempleo abierto, que es un eufemismo que disfraza. Hay que explicar eso del desempleo ampliado, Cándido. Okay. Hay que explicar eso del desempleo ampliado. La metodología del Banco Central te divide. Desempleo abierto estaba en 5.6. Ahora va a llegar a 10, a 12. ¿Qué es desempleo abierto? Le decía que un eufemismo esconde la realidad. Desempleo abierto es cuando uno de ustedes llega el Banco Central a aplicar la fuerza de trabajo, el mercado de la fuerza de trabajo. Tú tienes un mes y pico que no busca empleo porque está cansado de buscar empleo. Entonces, el Banco Central no te pone como desempleado. Porque ya te cansaste. Está buenísima esa. Entonces son cifras irreales, Cándido. Entonces tienen que asumir la que se llama desempleo ampliado, que es el verdadero desempleo. Entonces, nuestra sociedad, que tiene 50 años creciendo a una tasa promedio de 5.5, sin embargo, atiendan lo que es desarrollo humano. Tenemos, hasta los otros días, 22.3% de jóvenes que son ni. Es decir, que ni estudian ni trabajan. 22.3%. El más alto de toda la región. Casi un cuarto de la población dominicana. De los jóvenes. jóvenes. Ok. Nosotros tenemos más de un 30% de seres humanos que no tienen acceso a agua potable. Y los que tienen agua potable, más del 50% no reciben agua diario, sino que por día. Hay sectores que llega el agua una vez a la semana, 2 horas o 3, tú tienes que salir huyendo. Entonces, los más pobres, del pequeño, exiguo ingreso que tienen que comprar agua en camiones, en el siglo XXI, en la capital. Y tienen entonces que bañarse. Se bañan en una batea, dejan el agua, ya con que se bañaron, agua sucia, ¿verdad? Para entonces que les sirva de otro instrumento, para echársela a los baños. ¿Están entendiendo la realidad social? En República Dominicana, cerca de un 12% hacen sus necesidades fisiológicas en letrinas. Y un 4% de los seres humanos que viven en un territorio pequeño de 48,000 kilómetros cuadrados hacen sus necesidades fisiológicas
a cielo abierto. Cándido, lleva esos porcentajes a términos numéricos. 4%. ¿Qué significa un 4% de la cantidad de habitantes de la República Dominicana? Para que se entienda un poco mejor. 440.000 personas. Mínimo, porque son en base a 11 millones de habitantes. Exacto. ¿Están entendiendo lo grave que es? Pero ¿qué ocurre? Que República Dominicana, de toda la región, estamos hablando de 35 países, tiene la tasa de deserción escolar más alta en el bachillerato. De cada 100 jóvenes que deberían estar en bachillerato, hay 50 que están desafiliados, que no están estudiando. Esa es la realidad económica y social de República Dominicana. Y eso tiene que ver con el desarrollo humano. Miren, y hay un punto ahora que es clave y que es fundamental, y es el derecho al acceso a la Internet. Imagínate, a la conectividad. Suponte que eso hablar de ese punto que es un derecho. Imagínate si tenemos gente que ni agua puede beber. Estamos hablando ya de conectividad que es global. O sea que hay desequilibrios. Un desequilibrio muy grande, desigualdad. Esa brecha digital, imagínense, eso perjudica a los más pobres. Sigue siendo un privilegio de los que pueden. De los que pueden. Incluso nosotros tenemos la densidad de internet más bajita casi de toda la región. Apenas un 30% tenemos internet. Un 30%. Y ahora tenemos la educación, tendrá que ser transmitida vía la conectividad. Eso es, yo decía ayer en un programa en Radio Televisión Dominicana, que los líderes tienen que combinar 3 palabras mágicas hoy en día. Optimismo. El líder siempre piensa que el futuro será mejor que el presente, y es así. El líder progresista. El líder progresista. Pero tiene que combinarlo con el pensamiento crítico y la resiliencia para tener la capacidad de adaptarse a ese contexto que le es tan adverso. Por ejemplo, suponte, hay que comenzar el 2 de noviembre la clase. Sí, pero usted va a empezar, pero sabe que un 30, un 40% no va a poder responder. Porque aunque tuviésemos la tecnología más avanzada en las diferentes empresas, aquí hay sitios donde el internet no llega. Bien. Cándido, se acabó el tiempo del primer bloque. Vamos a una pausa comercial. Cuando volvamos vamos a seguir con este maravilloso tema y la incidencia de la corrupción gubernamental en el desarrollo de los pueblos. Veamos qué pasa en América Latina, que no hemos logrado avanzar y debe llamarnos la atención. Volvemos en breve. Hoy en Conexión Global RD contamos con el privilegio, porque es un privilegio, de que nos acompañe Cándido Mercedes, un sociólogo con una amplia experiencia en desarrollo humano. Y estamos tratando el tema a propósito de todo lo que está pasando en el país y en el mundo, con la intención de llamar su atención. Incidencia de la corrupción gubernamental en el desarrollo de los pueblos. Nos preguntamos, Cándido Mercedes, ¿qué pasa en América Latina? Que damos un paso hacia adelante y 2 pasos hacia atrás, o 2 pasos hacia adelante y 5 hacia atrás, mientras está demostrado que sus líderes políticos gobernantes salen ricos de los gobiernos. ¿Qué es lo que está pasando? Primero, para ellos sí hay desarrollo humano. Sí, miren, esto es la Estrategia Nacional de Desarrollo. Si este país hubiera asumido esa ruta, otra cosa sería. Miren, esa es la de República Dominicana. La Estrategia Nacional de Desarrollo. Vamos a hacer algo, Cándido. Vamos a hablarle en el tercer bloque, porque ese bloque es para eso. Hablemos de América Latina y le prometemos darle el tercer bloque para que usted desarrolle ese. Okay. Vamos a ver, ¿qué es lo que pasa en América Latina?
Mira, tiene que ver mucho con la calidad de los actores políticos y el grado de desarrollo institucional. Veamos. Costa Rica. Costa Rica nos lleva 3.000 kilómetros cuadrados, pero tiene la mitad de la población dominicana. Cuando tú vas a Costa Rica, tú crees que están como un campo. Sí. Porque ahí no hay esa infraestructura que tenemos nosotros en el polígono central. Ahora, ahí hay desarrollo humano. Cándido, ¿cómo así? Mientras República Dominicana, la esperanza de vida al nacer promedio de nosotros es de 73 años, Costa Rica es 79 años. Y eso significa mucho. Claro, eso necesita, oiga lo que eso, de 73 a 79 años, eso implica no menos de 20 años. Así es. De desarrollo. Pero en Costa Rica, Laura Chinchilla, acuérdense que fue presidenta de Costa Rica, esa señora, cuando terminó la presidencia, fue a un banco, cogió un crédito para mandar a su hijo a estudiar ¿a dónde? Al exterior. ¿Están entendiendo? La dimensión. O sea, aquí no. Aquí tú eres hijo de un funcionario y va y busca la beca mejor y al mismo tiempo que consigue la beca mejor, tú le consigues a ese joven que un cargo en la Cancillería para que cobre allá y estudie allá y viva como un jeque árabe. ¿Vieron? O sea, todo ¿eso siempre ha sido así, Cándido, desde el punto de vista histórico dominicano, o se incrementó en los gobiernos del PLD? Se acentuó de manera extraordinaria, porque fíjense qué es lo que pasa. La corrupción ha sido endémica en República Dominicana desde el 1844. ¿Desde cuándo? Desde el 1844, endémica. Sí. Ahora, el PLD la configuró de manera estructural, sistémica e institucional, cual si fuera una corporación, donde tú no sabías cuándo era partido, cuándo era Estado y cuándo era negocio. Estaban vinculados negocio y Estado. Había lo que... En ese sentido, Cándido, hay que explicar algo. Uno de los aspectos que nadie le niega, o muy pocas personas le niegan al PLD, es que hubo un crecimiento económico sostenido durante un periodo de tiempo y al mismo tiempo hubo una especie de mejoría en términos económicos de la sociedad en esos periodos de gobierno. ¿Cómo se explica que al mismo tiempo que haya una mejoría en los servicios? Sí. Se frizó allá. También en los servicios públicos, que haya como un tema de corrupción a ese nivel como usted lo plantea. Mire, lo que pasa es, yo he dicho varias veces en distintos programas, asuman esto, no hay un país en el mundo que hoy sea peor que ayer, a menos que ese país no esté en guerra civil o en guerra internacional, o sea, un fenómeno fallido, natural, un terremoto, un ciclón. O un estado fallido. Por ejemplo, Venezuela. Una crisis política enorme ha llevado a una crisis institucional, una crisis económica. Casi un estado fallido. Un casi narcoestado de Venezuela. Vamos a decirlo serio. Ok. Bueno, entonces, decimos casi porque no lo podemos demostrar, pero lo que se dice es que es un estado de narco. Punto. No, punto. Pero decir que se dice no es suficiente. Eso no Por ejemplo, tú tienes a Libia. Libia era el país de África con mejores niveles de condiciones de vida. Pero Libia entró, los Estados Unidos entraron, y condiciones. Tú tienes a Irak con Saddam Hussein, que fueron creados por los gringos, ha seguido permanentemente en guerras entre las tribus, guerras internas, y Irak está en esas condiciones. Todos los países que están en estado fallido, o en guerras civiles internas, o en guerras internacionales como Siria, hoy están peor que ayer. ¿Qué ocurre? Nos han vendido, y es bueno, y ese es el papel de todo presidente, que
El crecimiento económico, sí, pero hubo momentos, Danilo hablaba del crecimiento económico de su gestión, pero hubo un momento cuando Leonel que la economía creció 8 y 9%. Hubo un momento cuando Leonel en el 2007 que no hubo déficit, que hubo un superávit primario en el 2007. Después del 2007 hasta hoy, 2020, República Dominicana no ha tenido superávit primario, para que entiendan. Pero hubo un momento cuando Joaquín Balaguer, que la economía llegó a crecer 12 y 14%. Señores, ¿qué tenemos? 50 años de crecimiento de la economía dominicana a una tasa promedio de 5.5, uno más, otro menos. Eso quiere decir que el crecimiento de la economía es necesario, pero no es suficiente si no hay una política fuerte, deliberativa, de distribución de la riqueza. Exactamente. En República Dominicana, entre el que menos tiene y el que más tiene, la diferencia es 23. Para que entiendan. ¿Cuál es el salario mínimo en la administración pública? 10,000 pesos. Pero aquí hay un funcionario que gana 1.511.340 pesos. En ninguna parte del mundo. Un funcionario que hay que rogarle a Dios que no se muera, porque posiblemente si se muere el país, eso mismo con J. Porque una persona, nadie puede ser tan impredecible. No hay en ninguna parte del mundo una desigualdad salarial en la misma administración pública. Porque si fuera en la administración privada, en la economía privada, en las empresas, eso no importa. Que Manuel Alejandro Grullón te gane 4 millones mensuales y que un cajero te gane 18,000. Es una empresa privada. Pero desde el Estado propiciar la desigualdad tan acremente, de manera tan desaforada, eso es, llora ante la presencia de Dios. Oye, hay un funcionario que un policía necesita 20 años para ganar lo que ese funcionario se gana en un mes. Para que entiendan. Entonces, eso no se da en ninguna parte. ¿Qué falta, Cándido, para que en República Dominicana ese famoso crecimiento macroeconómico se sienta realmente en el pueblo? Política deliberativa de que vayan a los sectores más vulnerables. Por ejemplo, pero Leonel se pasó 8 años hablando de eso y Danilo dice que él institucionalizó el campo. Salud. ¿Qué fue lo que hicieron? Salud. Mire, la esperanza de vida de nosotros es 73. Si tú vas a países con menos crecimiento económico que nosotros, tiene mejor desarrollo humano que nosotros. En América Latina y el Caribe. Tú vas a Uruguay, la esperanza de vida es 80 años. Pero tú vas a Costa Rica, Uruguay, para decirle algo, y tú te encuentras que la tasa de mortalidad está en materna está en 27, 28. Aquí está en 96. La tasa de mortalidad infantil en Costa Rica está en 11. Aquí está en 26, mortalidad infantil. Eso es lo que se llama desarrollo humano. O sea, tú tienes que ver lo que tú eres, pero también compararlo con países similares al tuyo. Yo no voy a comparar República Dominicana con Francia, ni Estados Unidos, ni con Noruega. Ni Noruega. Estoy comparándolo con Costa Rica, que está ahí abajo. Con sus iguales. Con sus iguales. ¿Y qué es el desarrollo humano? El desarrollo humano es salud, educación, nivel de analfabetismo. Señora, en Costa Rica no hay analfabeto técnicamente. No hay analfabeto en Costa Rica. Cándido Mercedes, y hay que decir una cosa. Nosotros por el sistema político no queremos hablar de Cuba. O por lo general no planteamos compararnos con Cuba. Pero todo eso que está diciendo en términos de desarrollo humano, superlativamente lo tiene más desarrollado el sistema cubano. Con todas sus... Oye, la esperanza de vida... Con todas sus limitaciones. Oye, la mortalidad infantil en Cuba tengo 8. Mejor que los Estados Unidos. Mejor que Estados Unidos. Ahora, acuérdense, a mí me gustaría lo mejor de República Dominicana con lo mejor de Cuba. Exacto. Porque acuérdense que la libertad es consustancial a la naturaleza humana. No, y que la libertad es parte del desarrollo humano. Es parte del desarrollo del derecho universal. ¿Me entiendes? Entonces, hay que aplaudir. Es criminal lo que todavía Estados Unidos está haciendo con Cuba. Acuérdense, ese bloqueo es criminal. Ningún ser humano que aprecia la vida humana puede verlo. Porque al final no está matando. Fidel
Fidel se murió cuando quiso morirse. Raúl ya tiene 80 y pico de años. O sea que ellos no afectaron nunca ni a los Castro ni a esa élite política de allá. Estaban afectando a los que menos pueden. Y eso es criminal de parte de los Estados Unidos. Cándido, si usted tuviera que señalar 2 o 3 variables que esos países pares de nosotros lograron para tener un desarrollo humano más avanzado, ¿cuáles podrían ser? Oh, mira, por ejemplo, ¿quiénes son los países que mejor salen en términos de educación? Uruguay, Costa Rica, Cuba. Esos son los mejores países. ¿Por qué? Porque eso implica, cuando tú inviertes en salud y en educación, eso implica el impacto en el capital humano. Y el capital humano es lo que va a generar el talento. Aquí han venido empresas que se tienen que ir a Costa Rica. ¿Por qué? Porque hay el capital humano que puede adaptarse a esa tecnología que en República Dominicana no hay ese capital humano. Fíjate que todavía nosotros estamos en términos de zona franca, la mayoría todavía son de capital de trabajo extensivo y de lo que se trata hoy de intensivo, de gente que le agregue valor, que seamos competitivos. Y no podemos ser competitivos con un talento humano que no responde a la nueva dinámica de la revolución digital. De la revolución digital, no. En República Dominicana tú te encuentras, por ejemplo, yo vi un profesor hoy que escribió un artículo y él lo vio como una panacea de la UAS. Eso es un intelectual diciendo que la UAS dé clase por WhatsApp, que dé clase por Classroom, que dé clase por Zoom. Pero la UAS tiene la mejor tecnología que hay en todas las universidades. Eso yo lo podía explicar en marzo, que fue una disrupción con la pandemia, y tú podías decir, bueno, vamos a resolver el semestre porque ya llevábamos 9 semanas dando clase presencial. Resolvamos como pueda. Pero ahora, con toda esa inversión que ha hecho la UAS, y tú me estás planteando y que da clase por WhatsApp. ¿Y tú sabes por qué? Porque no saben manejar la tecnología. Okay. Algunos. Pero además, Cándido, ¿usted considera que parte de lo que nos ha colaborado, específicamente en República Dominicana, en términos de crecimiento económico, que es más bien macroeconómico, ha sido el efecto indirecto de la globalización? Sin globalización, ¿hubiésemos logrado esos números que tenemos en los últimos 20 años de gobierno? No, porque la globalización nosotros no supimos aprovecharla. Es cierto que el neoliberalismo dejaba todo al mercado, pero ahí vienen los actores políticos, qué papel tienen que jugar para permitir que el Estado sea regulador de esas condiciones generales de la producción. El efecto negativo de República Dominicana en los últimos 20 años, 25 años, es el problema que yo te decía. Por ejemplo, para el 2020 la Estrategia Nacional de Desarrollo decía que de 10, República Dominicana debería tener en el índice de percepción de la corrupción 4.8. Para el 2020 tiene 2.8. Para el 2020, en términos de fortaleza institucional, en una metodología que va de 1 a 7, se plantearon que República Dominicana iba a tener 4.5. En términos institucionales, nosotros tenemos de 10, tenemos 1.8. O sea, el déficit institucional y la corrupción es lo que permea como un eje transversal negativo todo el problema del desarrollo sostenible y del desarrollo humano. El Banco Interamericano de Desarrollo hace 2 años escribió un informe de que en República Dominicana se perdían por dispendio y corrupción el equivalente a 167,000 millones de pesos, que eran 3.8 del PIB. Luego, mensual. Anual, 168,000. Luego, Oxfam, un estudio ponderado, exhaustivo, a través del presupuesto ejecutado, determinó que en República Dominicana se perdían 141,000 millones en dispendio, duplicidades de nómina. Mira, ahora en salud habían 5,000 millones nada menos minilla. Imagínate tú que tú inviertas 100,000, 140,000 millones. Bueno, el presupuesto de educación. Presupuesto de educación. Que tú lo inviertas bien en salud, que tú lo inviertas en agua potable, que no es posible.
que tú lo inviertas en tratamiento de aguas En residuales, infraestructura. en infraestructura, que el Ahora, Estado pueda, Entonces estamos hablando, Cándido, que según el Estado esos pueda invertir. estudios, Ajá. Cándido, estamos hablando que según esos análisis, en este país se han robado en un cuatrenio gubernamental el promedio de 500.000 millones de pesos. Entre dispendio, malversación y corrupción, sí. Yo diría que más, porque cuando Osman lo midió en base al presupuesto ejecutado. Pero ¿qué ocurre? Que hay algo que ustedes no lo ven, que Transparencia Internacional sí lo ve, porque le aplica cuestionarios a inversionistas. Por ejemplo, cuando tú vienes a invertir a República Dominicana, 100, 200, 300 millones de dólares, había ministerios que te pedían 20 y 30 millones para firmarte eso. Pero eso no queda registrado. Tú tienes que llevarlo en efectivo. ¿Está entendiendo? O transferirlo a cuentas particulares, como el caso de Brecht, que hay una lista de nombres que hasta hoy no se ha hecho nada, que si se le dieron 92 millones de dólares. Eso es más. Eso es más cuando hay algo que se me queda y lo pregunté hace un momento y ahora tengo que preguntarlo de nuevo, y algo es que me queda que quiero la explicación de usted, Cándido Mercedes, en el siguiente sentido. Las inversiones extranjeras en la República Dominicana durante los gobiernos del PLD fue una inversión extranjera consistente. Hubo consistencia en el tiempo, hubo estabilidad económica, hubo estabilidad social, hubo estabilidad política. ¿Cómo se explica entonces que haya sido la corrupción más alta? Si encuentra un Estado en 22.000 millones de pesos, 25.000 millones de pesos en el 96 y lo deja en casi 1 trillón de pesos en el año 2020. ¿Cómo se explica entonces que haya habido unos niveles tan altos de corrupción? Ese es el punto ahí, claro, que necesito una explicación para la gente. Y Víctor, no da el tiempo para responder esa pregunta tan importante en este segundo bloque. Nos vamos a ir a pausa y cuando volvamos, Cándido va a responder esa pregunta magistral de Víctor Tineo. ¿Por qué en República Dominicana, habiendo multiplicado tanto los ingresos, no se percibe tanto? ¿Por qué hubo tanta corrupción? Volvemos en breve. Por considerarlo importante en Conexión Global RD, hoy estamos tratando el tema incidencia de la corrupción gubernamental en el desarrollo de los pueblos. Porque cada peso que alguien se robó, se lo quitó a usted, dominicano, y a mí, dominicano. Cándido, ¿por qué tanta corrupción en los gobiernos del PLD con tanto ingreso? Acuérdate de la pregunta que te hizo Víctor Tineo y respóndela conforme entienda. Ok. La corrupción en países como el nuestro, con fuerte debilidad institucional, sirve durante un tiempo como colchón de integración social y de crecimiento de la economía. Y ustedes dirán, ¿cómo así, Cándido? Cuando hay mucha corrupción, ellos sirven como trampolín para la inversión de eso que desde el Estado hace lo que se llama acumulación originaria de capital. Dicho de otra manera, yo me robo 1.000, 2.000, 3.000 millones, a mí se me hace más fácil a través de testaferro poder invertir ese dinero y limpiarlo, porque eso es lavado, la corrupción es lavado. Entonces yo lo limpio a través de testaferro. República Dominicana llegó a ser en los últimos años
uno de los países, si no el líder, en lo primero, en testaferrismo y en lavado. Miren, hace 3 años, ¿se acuerdan del señor, un señor que fue funcionario en la Cervecería Nacional Dominicana, que ahora no me acuerdo, después que él salió de ahí, después de 30 años, él montó una financiera. Sí, lo recuerdo. No recuerdo el nombre, pero recuerdo el caso. Apellido Hidalgo. Hidalgo, sí. Bueno, en esa financiera que quebró, habían funcionarios del gobierno pasado que tenían 150 millones y ninguno gritaron. No van a gritar porque no era de ellos, ese dinero era del pueblo. ¿Qué le importa a ellos, Cándido? ¿Están entendiendo? Y no lo estoy diciendo yo, lo dijo el editorial del periódico Hoy, que tenía los nombres de funcionarios que habían perdido 50, 25, 100 millones, pero ellos no podían gritar porque no tenían cómo justificarlo todos esos millones. Entonces, la corrupción por mucho tiempo genera esa corriente de inversión, como también lo es el narcotráfico. Aquí todos le tenemos miedo a hablar del narcotráfico, pero el narcotráfico como economía subterránea o economía negra repercute también en el crecimiento de la economía de un país. ¿Por qué? Porque hay más consumo, hay más inversión y entonces eso también es un elemento negativo, pero Cándido, que hay países que los ingresos por narcotráfico son parte de la variable de ingresos. Para la sociedad, en términos de mediano y largo plazo, le hace daño desde el punto de vista moral e institucional. Eso no es solo aquí. Eso no es solo aquí. Hay que ver cómo impacta en la economía, incluso estadounidense. No mundial. El narcotráfico maneja alrededor de 450 mil millones de dólares anuales. Exactamente. Global. Hay un punto, Cándido Mercedes. Mírenlo ahí, escúcheme, otro ejemplo para que usted vea. César el Abusador. ¿Cuántas discotecas tenía? Ustedes se imaginan el movimiento de capital que había en toda esa empresa. Todos los carros que el tipo compraba, ¿cuántos dealers le estaban moviendo dinero y capital? Lavado de activos, ¿está bien? Y eso en todos los países, tenemos que ser serios, genera crecimiento de la economía, porque llega un momento que la gente no sabe. Señores, yo veía lo que se llama sociología visual. Iba a un sitio. Y ese edificio, ¿a cómo son? 30 millones. Ajá, ¿y qué tengo que hacer? Pero tú no veías ningún banco financiándolo. No habían puesto un blog y ya estaban vendidos. Díganme ustedes, aquí hay una economía como para que un edificio de 20, 30 pisos se te venda en 2 o 3 días. No hay. Aquí cuando tú dices que gana 400,000, 500,000, todo el mundo se queda mirándote como si tú fueras un jeque árabe. Porque... Cándido, ¿podemos decir que la desgracia de la República Dominicana ha sido los gobiernos corruptos históricamente hablando? O sea, hemos tenido suficiente ingreso como para estar mejor. Y si tú pudieras compararnos con algún país de eso, igual que nosotros, que están bien, por lo menos mejor que nosotros, ¿con cuál nos compararía? No, porque yo te compararía, por ejemplo, para que veas que el crecimiento de la economía... ¿Cómo cuál país deberíamos estar si no nos hubieran robado todo lo que nos están robando desde 1844? Nosotros tuviéramos como Uruguay. Uruguay es el país que mejor queda en términos de percepción de la corrupción y en términos institucionales. Uruguay se da el lujo de haber tenido el presidente Tabaré Vázquez, ¿se acuerdan? Sí. Médico oncólogo. Cuando terminó que le entregó a Pepe Mujica, él se fue para su consultorio, a trabajar para su consultorio, un ciudadano normal. Y Pepe Mujica, cuando terminó, se fue para su casa, que parece una cosita ahí de campo. Sí, una casa de campo. Y se habla de ellos, pero hay que hablar de Julio Mario Sanguinetti, que Exacto. También se fue a trabajar, porque es una sociedad que ha sido así. Hay un punto que no quiero que se nos pase el tiempo. Usted sacó en un momento la Estrategia Nacional de Desarrollo. Qué bueno que lo retomaste. Y lo toma como una pancarta de lo que debió ser en 2020. La República Dominicana fuera otra cosa.
¿Por qué usted dice eso? Oh, mira, esa estrategia que está muy bien concebida es la carta de ruta de la visión del país para el desarrollo humano, para el desarrollo social. Ahí te planteaba que para el 2012 ya nosotros teníamos que tener aprobado el pacto eléctrico. Usted sabe toda la sangría que hay ahí de latrocinio. Pero te planteaba que para el 2014, 2015 la sociedad dominicana ya debería tener un pacto fiscal integral. Nada de eso se hizo. Ahora mismo el Estado Dominicano está invirtiendo, supóngase, alrededor de 90.000 millones para que hasta diciembre se cumpla con fase 1 y fase 2. Es decir, aquellos empleados que han quedado suspendidos o desvinculados se le va a dar 5.000 hasta 8.500 pesos. Pero usted sabía que en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo se contemplaba que para el 2012, 2014, tuviésemos lo que se llama seguro de desempleo. ¿Por qué los dominicanos siguieron mandando dinero a República Dominicana en Estados Unidos suspendido? Porque le estaban pasando dinero, el Estado norteamericano le estaba pasando. Aquí no. El aquí famoso impeachment, ya del impeachment. Aquí tuvimos que buscar una creatividad. ¿Y qué pasó que incidió en bloquear un proyecto tan genial para este país? ¿Quién es el responsable? Fíjense porque los últimos 16 años de gobierno han sido del PLD. Entonces, en 16 años se hace mucho. Mire, usted sabe que don Juan Bosch hablaba mucho de la riña histórica. El PLD, si tú quieres, en términos macroeconómicos, de estabilidad macroeconómica y de cierta estabilidad social, suponte, sin ir a las interioridades, porque yo le diría a ustedes, ¿cómo es que una sociedad, o tú creces todos los meses, ganas $500,000 y tú todos los días debes, y coge deuda, Danilo Medina, en 8 años cogió más dinero prestado que todos los presidentes juntos desde 1844 para acá. ¿Cómo va a ser? Sí, Danilo Medina, Leonel Fernández le dejó una deuda de 19.000 millones de dólares y él la incrementó en 39.000 millones. La aumentó 108% en 8 años. 108%. Pero ¿cómo que una economía crece tanto y crece tanto y crece tanto? Y el pueblo jalando aire. Y tú cogiendo tanto dinero prestado. Exacto. Miren, Costa Rica nunca ha crecido como nosotros. Y el índice de desarrollo humano de ellos es que nosotros necesitamos 50 años para llegar al nivel que tiene Costa Rica y Uruguay. Y no crecían 5.5, ni 6, ni 8. Fíjense que aquí nos midió PISA. Muy mal quedamos. Y salimos el peor país en escritura y matemáticas. Tuvieron que agregar variables para poder dar los resultados de nosotros. En los 8 años no mejoramos nada la educación. ¿Por qué? Porque los actores políticos en el poder solamente hicieron algo. Hay una pregunta. Hay una pregunta, Cándido Mercedes, que hay que hacerla. ¿Están dadas las condiciones políticas, sociales y económicas en la República Dominicana para que el Partido Revolucionario Moderno y su gobierno transformen el ecosistema político de la República Dominicana con ese sector privado que tenemos y con esa sociedad dominicana que tenemos? O sea, ¿podemos eliminar la corrupción? Se pueden dar pasos firmes porque eso es un proceso. Tú no desmontas eso de la noche a la mañana. Pero miren, por ejemplo, el solo hecho de tú poner a doña Miriam Germán en el Ministerio Público. Acuérdense que nosotros no teníamos una procuradora o un procurador que no fuera miembro de un partido político. ¿Se entendió? Estamos hablando de muchos años, realmente no. No. Se ha despolitizado la justicia. Miembro del comité central o miembro del comité ejecutivo. Y entonces eso genera conflicto de intereses cuando tú te toca llevar a un alto dirigente de tu partido. Bueno, Jean Alain Rodríguez lo demostró. Eso te llaman del palacio. Ok. Entonces, eso es un importante papel. Si nosotros logramos que si nosotros logramos una cámara de cuentas de gente íntegro, con probidad, de gente con vocación de justicia,
con vocación de servicio, con honradez y honestidad, si llevamos a la Junta Central Electoral actores que sean responsables y comprometidos con esta nación independiente, la sociedad comienza a cambiar. Y si, por ejemplo, el presidente nos está demostrando que no ha ido allí a negociar, que es una persona decente, porque eso es lo que necesitaba esta sociedad, una sociedad decente, donde los actores políticos no vayan a hacer negocios desde el palacio, señores. Desde el palacio. Aquí teníamos ministros de Estado que iban a la casa de un juez para que cambiara una sentencia. Era grave que estábamos en términos institucionales y de corrupción. ¿Tú sabes lo que es un ministro del palacio? Ir a donde un juez para que cambie una sentencia. Y luego quitarle los guardaespaldas en la avenida Bolívar y el carro para que cambiara la sentencia. Bueno, entonces mira, Cándido, nosotros ya se agotó el tiempo, sabemos que contigo hay que tienes que volver. Por lo menos el tema, incidencia de la corrupción gubernamental en el desarrollo de los pueblos, específicamente en la República Dominicana, quedó claro. Tenemos ahora como pueblo que exigir que los culpables de todo acto de corrupción sean sometidos a la justicia y que nos devuelvan lo robado. Con Cándido Mercedes, sociólogo y profesor universitario, abordamos este tema. Nos vemos el próximo sábado.